Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Psicología Online. Psicología para Todos 2019. Más de 50 conferencistas, 6 países invitados, Colombia como anfitrión. Conferencias con transmisión simultánea en lengua de señas y 100% online. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué sucede en la mente de un comprador? Factores como la edad, motivación, cultura, percepción, entre otros, se involucran en la toma de decisiones. ¿Sabías que uno de los determinantes que inciden en el rendimiento de tu práctica deportiva dependen del contenido de tus pensamientos? Si lo crees, lo creas. ¿Cuáles son las variables físicas, motoras, cognitivas, perceptivas, afectivas y sociales implicadas en la sana evolución de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia? La inclusión como muestra de responsabilidad social, ruta para atender a las diversas necesidades educativas de nuestro país. Somos una conexión en el universo. Revisaremos la influencia del comportamiento en el ambiente y del ambiente en el comportamiento. ¿Derechos humanos? Imprescindible abordar el enfoque de género y la diversidad sexual. El secreto del cerebro. Exploraremos la interacción de los diferentes elementos asociados al sistema nervioso y cómo dan lugar a las bases biológicas de la cognición y el comportamiento. Las TICs y su uso responsable se convierten en una oportunidad para acceder a servicios de salud mental de alta calidad. Víctimas y victimarios. Factores alrededor de la prevención del delito. Identificar las herramientas de la atención psicosocial y las realidades de los entornos penitenciarios. Reconoceremos las mejores prácticas y estrategias para gerenciar el talento humano. Seres humanos conscientes crean organizaciones que perduran en el tiempo. La política, lo político y los políticos. ¿Cómo se dan las relaciones entre los fenómenos políticos y los procesos psicológicos? Nuestros aliados. Organiza Conexiones Consultorías. Partner académico Universidad del Bosque, con el aval de ASCOFAPSI y Universidad Católica de Colombia. Universidad Católica de Colombia. Listo, muy buenas tardes para todas y para todos los que me están escuchando y viendo. Bueno, la idea del ejercicio que pretendo realizar el día de hoy lo hemos titulado La víctima en el marco del posconflicto, una perspectiva psicojurídica. Para iniciar y poder de alguna manera justificar el tema, presentaremos algunas ideas para cambiarlo acá. Listo. Primero, pues, con unos datos de la Comisión Europea para los Refugiados del año 2017, se afirma que Colombia, dentro de los países del hemisferio occidental, es el que más riesgo tiene de crisis humanitaria producto de los conflictos armados. Y esto es preocupante porque los datos que nos da esta comisión nos ubican por encima de Venezuela, Guatemala, Honduras e inclusive México, que como todos sabemos tiene una problemática de seguridad y de alguna manera de conflicto, en este caso de México, pues provocado por el narcotráfico, cosa que de alguna manera también estuvo presente en el conflicto colombiano. Con datos del DANE y la UNICEF, para el periodo de 4 años entre el 2012 y el 2016, Colombia presentó el mayor índice o tasa
de infantes muertos por desnutrición asociada al conflicto armado, teniendo en cuenta el desplazamiento de las familias. No aparecen datos por departamento, sino aparece un dato global en esta información del DALE y de la UNICEF. En ese mismo sentido, la UNICEF plantea que Colombia es el país que ocupa el tercer puesto en América Latina en homicidios infantiles producto directamente de situaciones del conflicto armado. Pues imagínense, esto pues mirando esos tres aspectos que nos plantean estas instituciones, pues es básicamente una tragedia humanitaria la que históricamente hemos vivido. Y finalmente, pues todos sabemos que Colombia siempre ha ocupado, tristemente, uno de los primeros lugares en el mayor número de desplazados por conflictos internos no declarados. En el caso colombiano, la cifra a 2017 está en 7.700.000 ciudadanos aproximadamente desplazados directamente por el conflicto armado. Todo esto nos hace pensar que, de alguna manera, entender, operacionalizar, definir lo que entenderíamos por conflicto es importante para efectos de poder generar las políticas públicas necesarias para poder intervenir a las víctimas, recuperarlas, rehabilitarlas y poder generar de alguna manera la normalización del país. Es así que nosotros planteamos como pregunta de referencia qué estamos entendiendo por posconflicto. Pues evidentemente la palabra posconflicto y el concepto posconflicto tiene que ir más allá de la simple idea de la cesación de las actividades bélicas entre grupos, en este caso, pues los grupos que han generado el conflicto armado. Y en estos grupos, aunque esto genera bastantes reacciones adversas, en estos grupos tenemos que, tristemente, también considerar las fuerzas militares y de policía, que son parte de esos actores armados que han estado históricamente en el conflicto. Entonces, nosotros entendemos el posconflicto como un conjunto de circunstancias derivadas o resultantes de ese proceso de negociación que el gobierno del presidente Santos realizó con las guerrillas de las FARC, tal vez con la idea de buscar que esta guerra no declarada pues cesara, se acabara y que de alguna manera entendiéramos que estos casi 60 años en que se ha dado el conflicto, desde el año 1958 aproximadamente hasta la fecha, pues ha afectado en general al grueso de la población colombiana. Es decir, no podemos decir que las generaciones nuevas de alguna manera no hayan sufrido también el conflicto. Entonces, la idea de una de las ideas que podemos derivar de esta definición es que el conflicto armado ha penetrado en todas las circunstancias vitales de los ciudadanos colombianos. Y para efectos de nuestra charla, nosotros ubicamos tres áreas de impacto negativo: las personas, la economía y lo que nosotros hemos denominado las prácticas, los imaginarios, los estilos relacionales con los cuales los colombianos convivimos y que tristemente nos ha llevado a que el uso de la violencia sea una de las formas para resolver los conflictos. Hay un aspecto que debemos considerar y es que surge la necesidad urgente por parte del Estado colombiano, por parte de las organizaciones oficiales y no gubernamentales, de intervenir estas áreas afectadas y con eso de alguna manera constituir una estrategia que nos permita retornar a esa normalidad social, a la convivencia pacífica entre los ciudadanos y particularmente entre quienes directamente han estado como actores en este conflicto. Entonces ahí nos referimos no solo a la población civil, sino también a los actores armados, que ya pues todos los identificamos como la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas militares que han estado pues combatiendo el fenómeno. Estos tres fenómenos, como decíamos, la definición que planteamos nos lleva a la idea de que para nosotros hay tres escenarios, tres áreas que son las más directamente afectadas. Por supuesto, las que tenemos que poner en primera línea,
pues son a las personas en condición de víctimas, ¿sí? En el concepto de víctima que más adelante lo referiremos, es una idea que nos da para el caso de la psicología y específicamente la psicología jurídica. No olvidemos que el título de la charla tiene que ver con lo psicojurídico, con un enfoque psicojurídico derivado, tomado del paradigma explicativo de la psicología jurídica directamente. El segundo escenario, la segunda área es la economía, los medios productivos, las personas que son las que producen en los países, es digamos, el capital productivo viviente y es uno de los principales afectados. Luego eso repercute directamente en las tasas positivas de la economía y en los medios productivos. Y finalmente la tercera área, que para nosotros es importante en esta posibilidad de intervención psicojurídica, es lo que hemos denominado los estilos relacionales, los estilos de relación entre las personas, entre las familias y comunidades, y las prácticas culturales inadecuadas, los imaginarios, la perspectiva del otro como un enemigo, ¿cierto? O la perspectiva del otro como algo que genera dolor y genera tragedia al interior de las comunidades, de las familias y con las personas. En este apartado es importante considerar que para efectos de una posible intervención psicojurídica tendríamos que pensar en lo que la literatura nos refiere como el uso de la violencia, sobre todo la violencia de tipo instrumental. Ahora de pronto aclaramos el concepto, que nos permite observar cómo determinados grupos ilegales, armados ilegales, la usan para efectos de conseguir los fines propios de su ideología o los fines propios de sus prácticas políticas y culturales. Entonces, si nos paramos en la primera área, el primer referente, las personas en condición de víctimas, podríamos traer unas estadísticas que nos plantea el Centro Nacional de Memoria Histórica del 2018. Cifras que francamente son alarmantes, son impactantes, de alguna manera son desesperanzadoras para el ejercicio de las políticas públicas que sean realmente efectivas. Entonces nos dice el Centro Nacional de Memoria Histórica en este informe del 2018 que el total de víctimas en la periodo de 1958 al 2018, es decir, exactamente 60 años de conflicto, han dejado 262.192 víctimas fatales, víctimas muertas, ¿sí? No incluye la discriminación sobre cuántos adultos, cuántos menores, cuántos hombres, cuántas mujeres, etcétera, pero igual el porcentaje es francamente alarmante. De esa población, digamos, podríamos separar las víctimas de agresión sexual, particularmente las mujeres, y en este caso nos da un reporte de 15.687 víctimas de violación, 37.094 secuestrados y, escuchen esta cifra, 80.574 desaparecidos. Aquí en estas cuatro estadísticas no está incluida la cifra negra, es decir, aquí acudimos solamente a los casos que han llegado a conocimiento de la autoridad judicial, es decir, los casos de cifra negra no están incluidos ahí. Seguramente con los casos de cifra negra, pues estas estadísticas tendrían que aumentar. También es importante considerar que de ese total de 262.000 y pico de víctimas fatales, hay 215.005 civiles muertos y 46.813 combatientes discriminados entre paramilitares, guerrilla y agentes del Estado. Se han dado en este periodo 4.210 masacres, entendidas como en el Código Penal como homicidio múltiple agravado, es decir, como las masacres como las acciones que los grupos armados ilegales generan sobre grupos poblacionales o sobre ciudades o poblaciones o caseríos que de alguna manera consideran que son contrarios a sus intereses o a sus ideologías. Tal vez el caso de las masacres en el mundo es muy, muy dramático para el caso colombiano. Tal vez en Colombia, tal vez junto con algunos países asiáticos que estuvieron en guerra, el tema de las masacres es un tema
que estuvo siempre presente como una de las estrategias dentro del conflicto armado. Finalmente, dentro de estas estadísticas, los agentes propiciadores de estas estadísticas, pues son los paramilitares en primer lugar, que produjeron 94.754 víctimas, la guerrilla con 35.683 y los agentes del Estado con aproximadamente 9.804 personas como víctimas. Aquí hay que considerar que los agentes del Estado, pues tristemente, las cifras nos muestran que prácticamente están las fuerzas militares y de policía en primer lugar. Y la discriminación nos da un poco más alto para el caso del ejército colombiano, ¿no? De utilidad para saber un poco qué es lo que ha pasado y que finalmente pues el ejército es el que ha estado más en contacto directamente con el fenómeno de los comportamientos que se dan en el conflicto armado desde el punto de vista bélico. También es importante señalar que las modalidades de violencia usada en el conflicto armado tienen que ver en general con las acciones bélicas, ataques a poblaciones, los asesinatos selectivos, bien sea porque se llega a los poblados, lista en mano y con nombres se seleccionan las personas que luego van a ser ejecutadas, o porque se utiliza la modalidad de sicariato. Las masacres igual, ¿cierto? De alguna manera las masacres no son indiscriminadas, las masacres tienen unos objetivos muy puntuales que apuntan a la consideración dentro del imaginario de los actores armados de quienes consideran que son enemigos o quienes consideran que de alguna manera están afectando sus propios intereses. Los atentados terroristas, que obviamente se ubican más en las ciudades y especialmente en las grandes ciudades, por lo que genera un impacto psicológico mayor, un miedo más en la población y de alguna manera pues genera una especie de caos psicológico como instrumento de violencia, ¿no? Las desapariciones forzadas, la violencia sexual particularmente con las mujeres y con menores, y los daños en bienes civiles como escuelas, como puentes, como hospitales, y por último pues el reclutamiento de menores, que realmente no es un tema menos grave, pues por el contrario, es un tema que debe estar en la primera fila de toda intervención. Desde el punto de vista ya de la economía, de la afectación económica, la misma CNMH nos presenta algunas afirmaciones que también nos parece importante mencionar aquí. Y es que, por ejemplo, en el caso de Colombia, el Producto Interno Bruto de los departamentos que han estado más relacionados con el delito, por ejemplo, los departamentos del sur de Colombia, el Meta, el Guaviare, el Chocó, el Cesar, los Santanderes, etcétera. El Producto Interno Bruto tarda aproximadamente 18.5 años en duplicarse, mientras que en proyección esa cifra sería de 8.5 años si no hubiéramos tenido conflicto. Por otro lado, pues el conflicto armado en sí mismo ha generado un retraso o atraso en Colombia y ha impedido el aprovechamiento pues, de toda la riqueza del país, sobre todo del sector agrícola y del sector pues, agropecuario. También es importante considerar el hecho de que las generaciones que en este periodo de casi 60 años crecieron en medio de las variables del conflicto, de toda esta violencia, pues perdieron su mejor oportunidad en la vida para estudiar, para capacitarse, para generar el crecimiento económico personal para las familias y por supuesto para Colombia. Y finalmente, pues el conflicto ha producido daños en el ambiente, en varios departamentos del país, pues para nadie es un secreto los derrames de petróleo, la deforestación y el fenómeno de las minas antipersonales, ¿no? Que han generado pues todo un fenómeno de afectación a los medios productivos y a las personas que finalmente, como lo decíamos, son las que producen en un país, son el capital más importante que tiene un país. Y finalmente, la tercera área de afectación son los llamados estilos de relación entre los ciudadanos, entre las comunidades,
que han creado pues el imaginario de que el uso de la violencia se hace necesario primero como autodefensa y luego como una forma de resolver conflictos, no solamente conflictos macros, también conflictos al interior, por ejemplo, de la familia o al interior, por ejemplo, de las personas que hacen negocios, e inclusive ha llegado a los escenarios de las escuelas traducido como una forma de violencia, el conocido bullying, por ejemplo, que se da entre los jóvenes, los niños y los adolescentes. Y allí se requieren unas intervenciones muy puntuales y desde luego la psicología y la psicología jurídica puede generar el aporte para esas intervenciones. Aquí la afectación estaría traducida pues, en los daños emocionales y psicológicos, los daños morales, ¿cierto? Los daños políticos y daños socioculturales. Y eso integrado pues, nos da un escenario para el desarrollo de la salud mental, de la salud emocional de los ciudadanos de manera negativa. La otra pregunta que surge cuando se abordan estos temas del posconflicto es por qué disciplinas, bueno, en general las disciplinas sociales son las que están llamadas en primera fila a responder a estas necesidades y problemáticas de nuestra sociedad, de nuestro país. Pero la pregunta, pues por la disciplina en que manejo, ¿por qué la psicología debería ocuparse de este tema? Pues primero tendríamos que responder que una idea es la razón de que toda mi vida me he movido en el área de la psicología y de la psicología jurídica. Segundo, que buena parte de mi vida profesional la hice en instituciones de administración de justicia que estuvieron relacionadas con ese conflicto. Me refiero a la Fiscalía General de la Nación, me refiero a la Policía Nacional y la última, la Procuraduría General de la Nación. Eso hizo que de alguna manera hubiese conciencia realmente de lo que pasa en las áreas urbanas que están alejadas de los centros más grandes como Bogotá y como las grandes capitales. Ir a la provincia, mirar de primera mano esta realidad, pues realmente lo sensibiliza a uno, lo conmueve y hace necesario que en justicia pues se hagan intervenciones que podamos plantear, entre otras, desde la psicología. Lo otro es que hay tres aspectos que podemos mencionar allí. Allí hay un error en la última, no es uno, sino tres aspectos que podemos mencionar para responder a esta pregunta. Primero, porque desde la psicología se crean intervenciones con criterios científicos, con presupuestos científicos para el diagnóstico y la evaluación de lo que en psicología se conoce como el daño psicológico, que está dividido en lesiones psíquicas y secuelas emocionales. En las víctimas, por supuesto, y en las comunidades. Esto nos sirve más allá de la visión clínica para que los operadores jurídicos tengan herramientas efectivas para la administración de justicia en el escenario victimal, ¿cierto? Y que de verdad, desde la decisión que toma el operador jurídico, son necesarias para la protección de las víctimas y el restablecimiento de los derechos afectados. Pues entiendo, y creo que es obvio, que la psicología sola no va a resolver los problemas. El enfoque que se plantea con la psicología jurídica es un enfoque multidisciplinario, o si se quiere, interdisciplinario, es decir, donde otras disciplinas también aporten su paradigma explicativo para ayudar a resolver estas problemáticas. El segundo aspecto que aparece allí es que estas intervenciones se pueden plantear desde una perspectiva más integral, con una visión psicojurídica y comunitaria. Repito, más allá de la simple visión clínica o de la simple visión asistencial, en la que se posibilite la rehabilitación psicológica de las víctimas, las familias y las comunidades, y se empodere esas familias, a esas comunidades, para la recuperación económica con una visión más solidaria. Y por último, porque es posible también generar estrategias cognitivas efectivas que permitan buscar lo que comúnmente se conoce como el perdón o la curación del resentimiento vengativo, creando las condiciones para esa paz social, para la posibilidad de que los actores reconozcan en el otro que hubo una afectación y que se reconozca en el otro no un enemigo, sino unas personas que estuvieron en circunstancias opuestas por unos fenómenos de contexto pues que ya la mayoría reconoce. Entonces digamos que desde esa perspectiva intentamos responder a esas dos preguntas.
Entonces, desde este escenario último, el enfoque que se propone es un enfoque desde lo psicojurídico, advirtiéndole a ustedes toda la problemática que puede tener la definición u operacionalización de ese concepto de lo psicojurídico. Si ustedes revisan la literatura, sobre todo los psicólogos que trabajan en relación con la administración de justicia o que trabajan en ONGs que trabajan con la problemática de víctimas, van a encontrar que algunos autores asumen que el concepto de lo psicojurídico no es posible, que el concepto de lo psicojurídico no es viable, igual que lo que ocurre con el concepto de lo psicosocial, que tiene bastante controversia, que tiene bastante discusión. Sin embargo, aquí nos paramos en esta propuesta y pensamos que lo psicojurídico tiene que ver directamente con el paradigma explicativo de la psicología jurídica, en donde epistemológicamente se entiende el trabajo del psicólogo jurídico con base en la relación entre la psicología y el derecho. Es decir, sabemos que la psicología y el derecho como ciencias sociales comparten un mismo objeto de estudio que es el comportamiento humano, solo que lo hacen desde perspectivas diferentes. La psicología lo hace pensando en la explicación, la predicción y el control de las conductas, de los comportamientos. En este caso, sería intentar explicar desde esa perspectiva el comportamiento de los actores y el comportamiento de los procesos de los actores que han hecho o han generado los procesos o fenómenos de victimización. Victimización primaria, secundaria o terciaria, finalmente son fenómenos que afectan a las personas y las convierten en víctimas. Mientras que el derecho, por su parte, se ocupa del comportamiento humano, pero desde una perspectiva más de la norma, como una forma de control social de los ciudadanos y como una forma civilizada de resolver conflictos. Cuando se recurre al derecho para resolver conflictos, nos dice la literatura, estamos asistiendo a la más alta dignidad de la civilización. Cuando se recurre a la violencia como forma de resolver conflictos, estamos retrocediendo en la escala evolutiva humana. Hemos perdido esos años de evolución por recurrir a la violencia como forma de resolver conflictos. Entonces, digamos, el esquema propuesto allí es que se arranca con un enfoque psicojurídico planteado desde la psicología jurídica y dentro de la psicología jurídica usaríamos como una metodología, como un instrumento importante, la denominada psicología victimal, que dentro del enfoque que se maneja en Colombia de la psicología jurídica la planteamos por subcampos de aplicación o especialidades al interior de la psicología jurídica, que son las que están allí, y las describimos esas 6 o esas 8, 7 u 8, porque son las que definitivamente se usan en Colombia, de alguna manera las aceptan los operadores jurídicos o los actores judiciales, y recurren a ellas para que de alguna manera puedan ayudarlo en la toma de decisiones judiciales. Pero definitivamente para esta idea que proponemos hoy está la psicología victimal. Entendida la psicología victimal como el área de la psicología jurídica que estudia psicológicamente a la víctima de los delitos desde el daño psicológico, desde las predisposiciones victimales y desde la posibilidad de generar las metodologías para su recuperación o rehabilitación. Y en últimas, para asociarla al denominado derecho victimal, para plantear la recuperación de sus derechos o el restablecimiento de sus derechos. Es importante aclarar que nosotros hacemos parte de aquellos que pensamos que la victimología y la psicología victimal no son lo mismo. Son cuerpos de conocimiento diferentes, paradigmas psicológicos diferentes. La victimología tiene un enfoque multi e interdisciplinar para abordar el fenómeno de la víctima y los procesos de victimización. Entonces, para poder generar una visión victimológica, el enfoque tiene que ser multidisciplinar, donde entran disciplinas como el derecho penal, la medicina legal, la misma psicología victimal, podría entrar también la sociología victimal, la antropología victimal, etcétera, para producir un análisis sobre los fenómenos de victimización y de la víctima, pero desde una forma más macro. Mientras que la psicología victimal, por definición, es el área que estudia psicológicamente a las víctimas de delitos.
¿cierto? Trabaja los aspectos de personalidad y de predisposición a la victimidad de las víctimas, que esos son modelos teóricos que hoy comienzan a ser importantes para la explicación de los fenómenos victimológicos. Para adentrarnos ya en el enfoque psicojurídico, es importante plantear una idea que hemos tomado del derecho penal, que es el concepto de pareja penal y que nosotros hemos denominado ecuación victimal. La pareja penal se entiende en la dogmática jurídica como la relación entre la víctima y el victimario en el intercurso del delito, como se grafica ahí. Es decir, el sujeto activo en relación con el sujeto pasivo y mediando la conducta punible. Yo me permití hace algunos años hacer una... bueno, pero aquí hay que considerar algo importante, porque muchas veces en las descripciones que se hacen de esta idea, se confunde la pareja penal con la pareja criminal. No son lo mismo, son dos conceptos diferentes. La pareja penal es como está descrita allí, mientras que la pareja criminal es la sumatoria de voluntades entre dos o más personas para cometer un delito. Es decir, ponerse de acuerdo dos o más personas para cometer un delito. Aquí, por el contrario, la relación es disarmónica, porque desde luego la víctima no quiere ser victimizada. Es lo que en latín se llama el incubo agresor y el subcubo víctima, ¿no? Que están relacionadas por la conducta punible. Esta idea fue desarrollada posteriormente con esta ampliación que se hizo de la ecuación victimal a partir de la llamada dogmática penal o dogmática jurídica que describe el delito como una conducta típica que está en la parte de arriba, tipicidad que se entiende como la descripción de la conducta en la ley penal, en este caso en el Código Penal, es decir, los delitos. Y ahí hay un concepto tomado también de la victimología particularmente de Hans von Hetting, por ahí en el año 1948, que es el concepto de victimodogmática. Y es la idea de que la víctima puede participar de manera activa en su propia victimización. Eso tiene discusiones fuertes, porque hoy, por ejemplo, nuestro derecho anclado en el derecho constitucional, en la Constitución del 91, pues definitivamente no permite pensar que la víctima puede ser culpabilizada de su propia victimización. Sin embargo, este es un ejercicio interesante porque de alguna manera la víctima sí puede participar activamente, con lo cual no estamos diciendo que en el caso del posconflicto se justifique de alguna manera cualquiera de las circunstancias que produjeron las muertes o produjeron los hechos delictivos frente a las víctimas. Entonces me parece que es muy importante que de todos modos se tenga en cuenta eso. Si nosotros miramos en el otro parte de la pirámide invertida, en la que une la víctima con el delito, encontramos la antijuricidad, ¿cierto? Esa antijuricidad descrita jurídicamente como el daño o afectación de los bienes jurídicos de las personas, es decir, la afectación de los derechos de las personas, ¿cierto? Y ese daño, pues, no solamente es material, sino también, para el caso nuestro, pues, es psicológico también, es emocional también, tiene que ver con la dignidad de las personas, con la autoestima de las personas. Y en un fenómeno como el nuestro, de conflicto armado, seguramente es dable que todas estas afectaciones se den en las personas y en las comunidades. Desde esa perspectiva, entonces, siempre se nos ha dado la idea de que las víctimas hay que indemnizarlas, compensarlas, resarcirlas, restablecerlas o restituirles sus derechos. Y entonces ahí aparecen los modelos de las diferentes justicias victimales, y el más socorrido históricamente fue el de la justicia retributiva. Simplemente compensar a la víctima sobre la posibilidad de las pérdidas que ha tenido o de las afectaciones que ha tenido en su bien jurídico, en su derecho. Sin embargo, la perspectiva y la apuesta más reciente, más moderna, es el modelo de justicia restaurativa, que es un modelo más integral, más amplio, más humano, si se quiere, que no solamente implica el resarcimiento, la indemnización económica, sino que amplía muchas veces la posibilidad de que las personas lleguen al perdón y lleguen al olvido, lleguen inclusive a desarrollar una elaboración del duelo un poco más sana, menos perjudicial,
perdón, y un poco más pronta. Y esta justicia restaurativa se plantea en los 4 postulados, que es el principio de verdad, justicia, reparación y principio de no repetición. Muchas gracias, ya voy terminando. Entonces, si nos vamos al otro costado, pues sería el mismo ejercicio, pero en este caso con el sujeto activo del delito, que es el criminal, que para efectos de la justicia restaurativa, perdón, y de la intervención psicojurídica, debemos considerar también como víctima. Víctima de un Estado fallido, víctima de una sociedad que no ha brindado las oportunidades necesarias, y víctima de los imaginarios y los colectivos cuando armamos colectivos sociales. Bueno, entonces, en esta idea, pues nosotros categorizamos a las víctimas del conflicto armado en 3. Las víctimas primarias, víctimas secundarias y terciarias. Las primarias, como lo dijimos, incluimos a las víctimas y a los victimarios, que son las que requieren una atención prioritaria. Luego vendrían las víctimas secundarias, las familias, como redes de apoyo. Y por último, las personas que definitivamente casi que ninguna política pública en el tema de víctimas ha considerado. Y son las personas a cargo de trabajar el tema de la recuperación, la intervención o la judicialización del proceso de victimización. Me refiero a los funcionarios. Ya para ir terminando, una de las ideas importantes para este modelo es que el concepto de víctima no es cualquier tipo de concepto de víctima, sino el que deviene de la resolución 4034 de la Asamblea de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York en el año de 1985, que plantea que la víctima es toda persona que ha sido afectada en cualquiera de sus derechos con ocasión de una conducta criminal. Desde esa perspectiva, para el caso de la intervención psicojurídica, solo y solo nos interesa las víctimas de lo criminal. Y aquí entonces el modelo de la intervención psicojurídica tendría 4 aristas. La justicia restaurativa desde el concepto de la reparación integral, el incidente de reparación al interior del sistema penal oral acusatorio en la etapa del juicio, cuando ya se ha dictado sentencia, el concepto de víctima desde lo psicojurídico y el concepto de daño psicológico. Como ya me están diciendo que debo ir cerrando, pues si hay preguntas las haría, o si hay preguntas en relación con esos 4 aspectos, pues con mucho gusto, si tengo la respuesta lo haría. No quiero dejar pasar para hablar de algo que definitivamente es muy importante dentro de esta idea, y es el concepto de justicia terapéutica, que es un modelo que para Colombia es nuevo, pero en el mundo no es nuevo. Aparece por allá en el año de 1984-85 en Estados Unidos, con este autor o con estos autores, y que se refiere no a tener psicólogos y psiquiatras o terapeutas en el sistema judicial, sino a cómo se puede utilizar la administración de justicia, la aplicación de la norma, como una forma de paliar el problema psicológico de las personas víctimas que deciden denunciar. Es decir, la norma aplicada con un impacto terapéutico en las personas que han sufrido con ocasión del delito. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted. Qué buena información en un país donde finalmente como que todos terminamos siendo víctimas, ¿no? Sí, señor. Que es ahí donde está el reto grande de esto. Bueno, creo que aquí no tenemos preguntas, todos están agradeciendo la información, que excelente la claridad de esos modelos teóricos, dicen por acá en el chat de preguntas. Muchas gracias. Sí, por favor, si no soy abusivo con lo que voy a decir, quisiera pedirle el favor, si alguien tiene alguna duda o de pronto le dio temor preguntar aquí al aire, por favor le puede dar mi correo, ljimenez@ucatólica.edu.co. Con mucho gusto lo podemos responder. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Yo sí creo que deben haber muchos interrogantes en este aspecto. Lo que pasa es que la comprensión de la víctima todavía nos cuesta como profesionales, nos cuesta en los ambientes en los que nos movemos y bueno, tenerlo usted en el marco de este congreso realmente es un honor y agradecerle por su tiempo. No, ni más faltaba. Muchísimas gracias a ustedes. Por el contrario, les agradezco que me hayan tenido en cuenta y de verdad hago votos porque de alguna manera las personas que asistieron a este ejercicio académico
puedan llevarse alguna idea y les pueda servir para su práctica profesional. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Muy amable, gracias. Universidad Católica de Colombia. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Psicología Online. Psicología para Todos 2019. Más de 50 conferencistas, 6 países invitados, Colombia como anfitrión. Conferencias con transmisión simultánea en lengua de señas y 100% online. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué sucede en la mente de un comprador? Factores como la edad, motivación, cultura, percepción, entre otros, se involucran en la toma de decisiones. ¿Sabías que uno de los determinantes que inciden en el rendimiento de tu práctica deportiva dependen del contenido de tus pensamientos? Si lo crees, lo creas. ¿Cuáles son las variables físicas, motoras, cognitivas, perceptivas, afectivas y sociales implicadas en la sana evolución de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia? La inclusión como muestra de responsabilidad social, ruta para atender a las diversas necesidades educativas de nuestro país. Somos una conexión en el universo. Revisaremos la influencia del comportamiento en el ambiente y del ambiente en el comportamiento. ¿Derechos humanos? Imprescindible abordar el enfoque de género y la diversidad sexual. El secreto del cerebro. Exploraremos la interacción de los diferentes elementos asociados al sistema nervioso y cómo dan lugar a las bases biológicas de la cognición y el comportamiento. Las TICs y su uso responsable se convierten en una oportunidad para acceder a servicios de salud mental de alta calidad. Víctimas y victimarios. Factores alrededor de la prevención del delito. Identificar las herramientas de la atención psicosocial y las realidades de los entornos penitenciarios. Reconoceremos las mejores prácticas y estrategias para gerenciar el talento humano. Seres humanos conscientes crean organizaciones que perduran en el tiempo. La política, lo político y los políticos. ¿Cómo se dan las relaciones entre los fenómenos políticos y los procesos psicológicos? Nuestros aliados. Organiza Conexiones Consultorías. Partner académico Universidad del Bosque, con el aval de ASCOFAPSI y Universidad Católica de Colombia.